rectangular de un ancho pues más grande, ¿no? No va a ser un ancho, no va a ser el ancho propio de la viga, que sería este, sino va a ser un ancho equivalente, que sería todo esto, que sería la parte de que está participando de la losa. Ahora, otro caso, que aquí lo llamamos como caso número 2, sería cuando el eje neutro coincide exactamente con el espesor de la losa. Eso significa que también en este caso, la viga con sección T la vamos a diseñar como una viga rectangular de ancho, en este caso ancho BE. ¿Sí? Sería una viga rectangular bastante ancha, pero mientras el eje neutro no salga del espesor de la losa, pues la viga la vamos a poder diseñar como una viga rectangular, y todo lo que hemos visto para vigas rectangulares se puede aplicar para este caso. Ahora, ¿qué sucede cuando el eje neutro pues está en el alma, que es el caso que tenemos aquí? Pues el bloque de esfuerzos de concreto pues tiene una forma de sección transversal en forma de T. Entonces, este caso lo podemos analizar empleando el método de superposición, ¿sí? Que consiste en considerar el bloque de esfuerzos como dos rectángulos, ¿sí? Más el efecto del bloque de esfuerzos de un rectángulo que correspondería a esta parte de la viga T, ¿sí? A este rectángulo que se forma aquí, pues ese sería el efecto que nosotros estuviéramos considerando, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros tendríamos que analizar el comportamiento o el diseño de una viga con sección T. Una parte que va a corresponder propiamente al patín, que es esto que está aquí, la contribución del patín, más la contribución del alma de la sección, ¿sí? Puede suceder también, aquí si se fijan, el acero de refuerzo está en la fibra inferior de la sección transversal. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos, en lugar de tener el acero en esta posición, lo tuviéramos acá arriba? Pues sucede exactamente lo mismo que acá, ¿sí? Que en el caso 1, ¿sí lo ven? El bloque de esfuerzos va a estar contenido en el alma de la sección transversal, pero como no va a pasar al patín de esta sección, pues el bloque de esfuerzos va a tener una forma rectangular, y eso nos lleva a que la viga la podamos revisar o diseñar como si fuera una viga rectangular, ¿sí? Ahora de ancho BW, ¿sí? Con un ancho menor, que sería propiamente el ancho de la sección rectangular. ¿Tienen alguna duda de esto? Yo, profe, del caso 3. Sí. Es que no entendí muy bien. ¿Sí? Las secciones sombreadas con naranja corresponden a los esfuerzos de compresión, ¿no? Del concreto, ¿sí? Sí, todo esto es el bloque de esfuerzos de compresión de concreto. Todo esto naranja, ¿sí? Que ya va a tener una forma en sección T. Entonces, para poder simplificar su análisis, aplicamos el método de superposición, que es dividir esta sección en dos secciones que sumadas nos van a dar la misma respuesta, ¿sí? Que es a esta T, pues le quitamos esta parte y nos quedan nada más estos rectángulos que son correspondientes al patín de la sección transversal. Luego le sumamos el efecto de esta sección, ¿sí? Que es un rectángulo, ¿sí? Entonces, para estos casos siempre vamos a analizar las vigas T de esta manera. Nos simplifica mucho cuando empleamos el método de superposición, que es esto que estamos viendo aquí, nos facilita el análisis de la sección transversal de una sección T. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer ejercicios y vamos a entrar más a detalle de esto. Bueno. Entonces, a grandes rasgos, estos son los casos que se pudieran presentar cuando tengamos una viga con sección T, ¿sí? El diseño de una viga, de este tipo de vigas, también ya está normalizado, ¿sí? Y en las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México del 2017,
pues viene también una serie de ecuaciones, de fórmulas que nos permiten diseñar una viga de este tipo, ¿sí? Si se fijan, ahorita más adelante vamos a ver de dónde salen todas estas ecuaciones, pero quiero presentárselas de una vez. Ahora, para el caso del bloque de esfuerzos, en este caso de secciones T, la profundidad del bloque de esfuerzos, que se denota con la letra A, la vamos a obtener con esta ecuación, que corresponde al área de acero por el esfuerzo de fluencia entre el F y B'C. ¿Sí? Aquí faltó decir, si A no es mayor que el espesor del patín, significa que la viga la vamos a poder diseñar como una viga rectangular, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? Que es este caso, el caso de acá arriba, ¿sí? Mientras la profundidad del bloque de esfuerzos esté contenida en el patín, que es esta parte, pues entonces nosotros para poder diseñar o para obtener el momento resistente de esta viga, pues lo vamos a hacer empleando las ecuaciones de momento resistente que son para vigas rectangulares, ¿sí? En donde pues Q es igual a ρ por FB por el esfuerzo de fluencia entre el F y C, y ρ ya sabemos que es la cantidad de acero, que la cantidad de acero no es más que el área de acero entre el área de concreto efectivo, que es esto que tenemos aquí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si después de calcular esta, que es la profundidad del bloque de esfuerzo, nos da que A es mayor a T o mayor al peralte de la losa? Pues eso significa que la viga ya no se va a poder diseñar una viga rectangular, sino la vamos a tener que revisar o obtener el momento resistente empleando la expresión de momento resistente para vigas T, que sería esta expresión, que ya es una expresión más grande, en donde no solo interviene el área de acero, sino aparecen dos parámetros más, que es una ASP, y ahorita aquí no está, pero más ahorita lo van a ver, aparece algo que se llama ASA, que todo esto que está aquí contenido, este AS menos ASP, es igual a eso es igual al área de acero A, ¿sí? ¿Qué es cada una de estas cosas? El AS que tengo aquí es el área de acero total que tendría en la sección, en la sección T. ASP, que es el área de acero que va a contribuir a la resistencia del patín. Y ASA es el área de acero que contribuye al alma, ¿sí? Entonces, ahorita eso lo vamos a ver más adelante, para que van a ver que les va a quedar más claro. Entonces, bueno, ahorita de momento el ASP lo vamos a poder obtener con esta expresión que tenemos aquí, que es FB'C por B menos B'. ¿Quién va a ser B'? B' va a ser el ancho de la sección rectangular y B va a ser el ancho por así decirlo, del patín de la sección transversal. T es el espesor, Fy es el esfuerzo de fluencia del acero, ¿sí? Para este caso, la profundidad A la vamos Disculpe, a... profesor, ¿puede repetir otra vez lo de la B' y la B? Ok, claro. B, incluso aquí está. B es el ancho del patín y B' es el ancho del alma, ¿sí? ¿Qué es esto? Borrarlo acá. Toda esta parte va a ser nuestra B, que es el ancho del patín. Y este ancho va a ser el B', que corresponde al ancho del alma, ¿sí? Para secciones rectangulares. Ok, ya Para me quedó secciones claro. T, sí. Para secciones T, así nosotros nos la vamos a identificar. Cuando son secciones rectangulares, pues B' va siendo igual a B, ¿sí? Pero para casos de secciones T, B' va a ser muy diferente a la B, ¿sí? Gracias. Bien. ¿Vale? Entonces, estas son las expresiones que tenemos para poder diseñar una viga T empleando el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, el actual reglamento. Ahora, ¿qué más tenemos que revisar?
esta ecuación que tenemos aquí, esta ecuación de momento resistente para vigas T va a ser válida siempre y cuando se verifique que el acero de refuerzo va a estar fluyendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Profesor, yo tengo una duda. Sí. En caso de que A nos dé justamente en el eje neutro de la viga, se considera el diagrama de esfuerzos del eje neutro para arriba o del eje neutro para abajo. A ver, vamos a dibujar aquí. Espera. A ver, tengo una sección T y me dices que si el eje neutro coincide con ¿qué, perdón? Con A. El eje neutro nunca va a coincidir con A, para empezar. Ok. ¿Sí? Ok, esa era mi Este duda. sería mi eje neutro. ¿Sí? ¿Y qué es A? ¿Sí? Nosotros sabemos que en el eje neutro los esfuerzos son 0. Y, por ejemplo, mi diagrama de esfuerzos pues sería algo como esto. Aquí algo. Perdón por el dibujo, pero me cuesta trabajo dibujar aquí. Entonces, mi bloque de esfuerzos del concreto siempre va a tener una profundidad A, pero siempre va a ser menor a la profundidad del eje neutro. ¿Por qué? Porque A siempre va a ser igual, ¿se acuerdan? A un factor beta por la profundidad del eje neutro. Y beta siempre anda entre 0.65 a 0.85, nunca va a ser 1. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a que nunca la profundidad del bloque de esfuerzos va a ser igual a la profundidad del eje neutro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sí. ¿Ok? Entonces, bueno, regresando. Entonces, pues, sí, para que esta ecuación que tengo aquí sea válida, tenemos que verificar que el acero de refuerzo esté fluyendo. Si no está fluyendo, entonces no es válida usar esa expresión y tendremos que rediseñar la viga porque no va a tener el comportamiento dúctil que nosotros estaríamos esperando. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que revisar? Pues algo similar a lo que se hace cuando tenemos una viga doblemente armada. ¿Se acuerdan? Teníamos una expresión como esta. ¿Sí? La más parecida, ¿no? No es exactamente la misma. Aquí tenemos la cuantía del acero, la cuantía de acero total, menos una cuantía de acero SP. ¿A qué se refiere? Es la cuantía de acero en el patín, ¿sí? Entonces, ρS, SP, es igual a la cuantía de acero en el patín. ¿Sí? Entonces tenemos que verificar si esto se cumple. Si no se cumple, pues entonces ya descartamos este diseño y lo tendríamos que modificar. ¿Sí? O también esta misma expresión en términos de áreas de acero lo podemos encontrar de esta manera y tendríamos que revisar si se cumple esto. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ahorita pasamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Entonces, ok, vamos a empezar. ¿Sí? Tenemos una viga T que tiene una B' de 35 centímetros, una B de 80 centímetros, una distancia de 80 centímetros y un espesor de la losa de 12 centímetros. Me dicen que el concreto tiene un F'C de 250 kilogramos por centímetro cuadrado y como ustedes recordarán, cuando F'C es menor de 28 megapascales, pues entonces beta 1 la podemos considerar como 0.85. Entonces, pues este es el caso, ¿no? Entonces ya sin hacer cálculos, nosotros obtenemos que beta 1 es igual a 0.85. El FY.
tenemos un esfuerzo en el acero de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado y me dicen que el acero de refuerzo son 4 varillas del número 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para determinar la resistencia a flexión de esta viga? Pues el primer método que vamos a ver es el mismo método que aplicamos para el caso de vigas rectangulares, que es un método iterativo. ¿Qué va a consistir? Va a ser exactamente lo mismo, que nosotros tenemos que determinar la profundidad del eje neutro para poder estimar las fuerzas de compresión y la fuerza de tensión, y de modo de que ambas fuerzas pues, sean iguales, ¿verdad? ¿Sí? Si nosotros, entonces, como no sabemos cuánto es el valor del eje neutro, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que iterar, tenemos que proponer valores de profundidades de eje neutro. ¿Sí? Entonces, ese es el mismo procedimiento que se hizo para el caso de vigas rectangulares. Entonces, pues vamos a empezar con un valor inicial de C, que en este caso, vamos a suponer que la profundidad de C, o más bien, aquí se está considerando que la profundidad del bloque de esfuerzos sea igual al espesor de la losa. ¿Eso a qué nos lleva? Vamos a tener que este sería mi bloque de esfuerzos del concreto y entonces esto sería mi distancia A. Pero como el bloque la altura del bloque de esfuerzos va a ser menor a la profundidad del eje neutro, entonces significa que la profundidad del eje neutro va a ser un poco más abajo de A. Entonces va a quedar por aquí, por ejemplo. Pero, entonces, suponiendo, entonces, mi profundidad del eje neutro sería esta. Entonces, necesitamos determinar cuánto vale C. Entonces, como yo estoy suponiendo que A es igual al espesor de la losa, entonces significa que mi bloque de esfuerzos va a estar contenido dentro del patín. Y eso equivaldría a que estamos suponiendo que la viga tendría un comportamiento como viga rectangular. ¿Sí? Entonces, es una suposición, no lo sabemos todavía. Entonces, para empezar, se propone un valor de A que es igual a 12 centímetros, y con ese valor de A podemos obtener cuánto vale C. ¿Se acuerdan que A es igual a beta 1 por C? ¿Sí? Entonces, como conozco A, conozco beta 1, pues despejo, sustituyo y despejo y obtengo el valor de la profundidad del eje neutro para esta propuesta. Entonces me da un valor de 14.12 centímetros. ¿Sí? Entonces, con esta profundidad de eje neutro, ¿qué es lo que tendría que hacer ahora? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué hacíamos en el caso de vigas rectangulares? Del diagrama de deformaciones, con base a triángulos, calculamos la deformación en el acero. Así es, entonces ahorita nos va a interesar conocer qué está pasando con el acero de refuerzo, para saber si está a qué nivel de esfuerzo se está trabajando, si ya está fluyendo o no está fluyendo. Entonces, pues sí, para hacerlo nos vamos a apoyar en el diagrama de esfuerzos y deformaciones de la sección transversal. ¿Sí? Entonces, seguimos. Entonces, vamos a determinar las deformaciones unitarias. Ya ahorita calculamos la profundidad de C, que es 14.12. Acá, por ejemplo, yo ya tengo por adelantado ya mi diagrama de deformaciones. Yo sé que el eje neutro está a 14.12. Yo sé que aquí arriba voy a tener la deformación máxima útil del concreto, que si se acuerdan es 0.203, perdón. Aquí. 0.003.
Y si recordarán, las deformaciones tienen una variación lineal, son proporcionales. Entonces, nosotros sabemos que donde está la profundidad del eje neutro, pues aquí tienen que ser deformaciones igual a 0. Entonces, pues ya con esto nosotros ya podríamos determinar a qué nivel de deformación, qué deformación se está presentando en el acero, ¿sí? Por triángulos semejantes, pues es lo que hacemos aquí. Aquí ya está todo desarrollado, ya está hasta despejado. Entonces, simplemente sustituimos y obtenemos que la deformación en el acero, al sustituir los valores, D ya sabemos que es 80 centímetros, C es 14.12, la deformación útil del concreto es 0.203, pues sustituyendo nos da que la deformación en el acero es 0.014. ¿Sí? Entonces, ahora, ya que ya conocemos para esa profundidad de eje neutro cuánto es la deformación que se está presentando en el acero, pues ahora lo que sigue es compararla con la deformación de fluencia. La deformación de fluencia en el acero es 0.2021. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la deformación que se está presentando ahorita en el acero es mayor a la deformación de fluencia. Por lo tanto, el esfuerzo para el cual va a estar trabajando el acero, pues va a ser un esfuerzo igual al esfuerzo de fluencia, que es 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso significa que el acero está fluyendo. Entonces, ya hacemos esto. Entonces, ahora que ya conocemos el esfuerzo en el acero, ¿cuál sería el siguiente paso a seguir? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya conocemos el esfuerzo. Pues ahora lo que necesitamos conocer son las fuerzas, ¿verdad? La fuerza en el concreto, y la fuerza de compresión en el concreto y la fuerza de tensión en el acero. ¿Vale? Por eso tendríamos que calcular el área de acero para obtener la fuerza de tensión. Sí, ya el área de acero seguramente ya nos la dieron aquí. El- Nos dicen que son 4 varillas del 8. O sea, ya con eso pues tendríamos, ¿cuál es el área de una varilla del 8? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la varilla del 8? La varilla de una pulgada. De una pulgada. Entonces, ¿cuál es el área de una varilla de una pulgada? ¿Recuerdan? De 5.06 centímetros. 5.06 centímetros, ¿sí? Exactamente, centímetros cuadrados. Entonces, si tenemos ¿cuántas? Son 4 varillas de número 8, pues el área de acero va a ser alrededor de 20 centímetros, ¿no? Entonces, ya acá lo tenemos ya. Entonces, vamos a determinar las fuerzas internas. Primero, la fuerza de compresión en el concreto, ¿se acuerdan? Para determinar la fuerza de compresión en el concreto, lo único que hacemos es calcular el volumen de este bloque de esfuerzos, que aquí nada más estamos viendo una cara, ¿verdad? Pero tiene profundidad, que es el ancho B. Entonces, conocemos A. Ya sabemos que es ¿cuánto? 12 centímetros, ¿no? A es igual a 12. A es igual a 12.85 por F'C, pues ya lo tenemos acá. Y el ancho B de la sección transversal, que es el de arriba, serían 80 centímetros del patín. Entonces, con eso determinamos que la compresión en el concreto es de 204 toneladas. ¿Sí? Ahora calculamos la fuerza de tensión en el acero. Entonces, el área de acero, como son 4 varillas del número 8, el área de acero es 20.28 centímetros cuadrados, multiplicado por el esfuerzo del acero, que en este caso ya sabemos que el acero está fluyendo. Entonces, lo multiplicamos por 4.200, y eso nos da que la tensión en el acero es igual a 85.2 toneladas. ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza de compresión es mucho mayor que la fuerza de tensión. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la profundidad del eje neutro que se propuso, pues no es la correcta, ¿sí? No le atinamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues le hacemos exactamente igual que en el caso de vigas rectangulares, y como ya sabemos que la viga, por ser una viga que va a estar trabajando a flexión, pues el acero de refuerzo tiene que fluir, pues nos vamos a apoyar en eso. Entonces, si el acero de refuerzo tiene que fluir, significa que va a estar trabajando a su máximo esfuerzo de fluencia, que es 4.200. ¿Sí?
Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que igualar la fuerza de tensión ¿con quién? Con la fuerza de compresión. Con la fuerza de compresión y de ahí despejará, ¿verdad? Entonces, pues es lo que se hace aquí. Entonces, ya igualamos las expresiones de compresión y tensión, ¿sí? Sustituimos, ¿sí? La tensión pues, nos dio que es de 85.2 toneladas, aquí bueno, le puse así, no lo redondeé, y los demás datos ya los conocemos, entonces de esta manera al sustituir, al igualar y sustituir, me da que la profundidad del bloque de esfuerzos es igual a 5.01 centímetros, ¿sí? Entonces, pues ya con esta, ¿qué tendría que hacer? Con esta A, El eje neutro. con esta A que ya obtuvimos, pues ya aseguramos que la fuerza de compresión es igual a la fuerza de tensión, ¿sí? Entonces, pues podemos calcular ya la profundidad del eje neutro también, como dijo su compañero, y además, ¿qué más podemos hacer? Pues ya determinar el momento resistente de la sección, ¿sí? Entonces, calculamos la profundidad del eje neutro, ¿sí? Sabemos que A es igual a C por beta 1, y nos da que la profundidad del eje neutro es 5.89, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esta profundidad del eje neutro? Pues aquí vemos, revisamos primero que el valor de la profundidad del bloque de esfuerzos, que nos hace que las fuerzas de compresión y tensión sean iguales, pues es igual a 5.01. Y esta hay que revisar en dónde se encuentra, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, en la sección transversal, vemos que el ancho del patín, o la altura del patín, perdón, es 12 centímetros, pues eso significa que la profundidad A pues está todavía contenida dentro del patín de la sección transversal. Entonces significa que la viga se comporta como una viga rectangular, o la podemos diseñar como una viga rectangular, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues ya calculamos nuestro C, nuestra profundidad de eje neutro, con eso volvemos a revisar, a obtener las deformaciones en el acero para ver qué está pasando con el acero. Entonces, recalculamos las deformaciones en el acero y obtenemos que la deformación del acero es igual a 0.038 y es mayor a la deformación de fluencia. Entonces, eso indica que la viga efectivamente tiene un comportamiento dúctil y está el acero fluidero, ¿sí? Entonces, ahora sí, volvemos a calcular las fuerzas internas, ¿sí? Las calculamos y pues verificamos que nos da que tanto la compresión como la tensión pues son iguales. Por lo tanto, la profundidad de eje neutro que obtuvimos pues es correcta, ¿sí? Y ya finalmente pues obtenemos el momento resistente, ¿sí? Que consiste en tomar momentos con respecto a algún punto de la sección transversal y ya con eso determinamos el momento resistente, ¿sí? En este caso se están tomando momentos con respecto al lecho de acero que tenemos aquí, ¿sí? Que es lo que se mostraba, ¿sí? Entonces, el momento resistente va a ser igual a un factor de reducción multiplicado por la fuerza de compresión por el brazo de palanca, que sería un D menos A entre 2, ¿sí? En este caso, el factor de reducción, pues como estábamos analizando un caso de flexión, entonces este factor pues, va a ser igual a 0.9, ¿sí? Recordando que para cualquier caso, independientemente de la forma de la sección transversal, el factor de reducción va a ser igual a 0.9 para un caso de flexión, ¿sí? De esta manera, pues sustituyendo, se obtiene que el momento resistente es igual a 59.4 toneladas. ¿Sí? Entonces, de esta manera, obtuvimos la resistencia o el momento resistente de una sección T que se diseñó, que se revisó como una viga rectangular debido a que la profundidad del bloque de esfuerzos está contenida en el patín de la sección transversal. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, profesor, ¿cómo sacó A, perdón? ¿Cómo sacamos A? A nosotros fue un valor propuesto, ¿sí?
Igual que en las vigas rectangulares, nosotros proponíamos una profundidad de eje neutro. Acá, en lugar de proponer la profundidad de eje neutro, pues lo que se propuso fue la profundidad del bloque de esfuerzo, ¿sí? Se propuso una profundidad que es igual al espesor del patín de la sección transversal. Es simplemente una propuesta, ¿no? ¿Sí? Se propone ese valor y con ese valor de A, pues se obtiene el valor de C y después se obtienen las deformaciones y las fuerzas, ¿sí? Pero es un valor propuesto, ¿sí? Nosotros sabemos que A es igual a beta 1 por C. Con esta Sí, expresión, pero mi duda era en la fórmula. por eso En la última. Ajá, en la última. Ajá. ¿Qué me dice? ¿Esta? No, la que sigue. La de 5.01. Por el 5.0. momento resistente. Es Resultante. esta, Ok. es Es esta, que no la veía. ¿sí? Es esta que calculamos ya, primero nosotros propusimos una A y con esa A obtuvimos una profundidad del eje neutro y nos dimos cuenta, después al obtener las fuerzas, que las fuerzas no eran iguales. Entonces eso significaba que el primer valor que se propuso, pues no era el adecuado, ¿sí? Pero como nosotros ya sabemos que la viga es una viga que va a trabajar a flexión y para que tenga un comportamiento dúctil, el acero de refuerzo tiene que fluir. Entonces eso significa que la tensión, la fuerza de tensión en el acero, pues no va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende del área de acero y del esfuerzo del acero, ¿sí? Como está fluyendo, pues ya conocemos el esfuerzo al que va a estar trabajando el acero, que es 4200. Entonces, nosotros ya conocemos esta fuerza, nosotros conocemos esta fuerza de tensión, que tiene que ser esta, y para obtener la profundidad correcta del acero, de la profundidad correcta del eje neutro, C tiene que ser igual a T, pues nos apoyamos de esto. Entonces hacemos que T ya la conocemos, T sabemos que vale 85.2, ¿sí? Y esto pues lo igualamos a la fuerza de compresión en el acero, que es igual a un beta 1 por F'C por por A y por B, que en este caso sería B', ¿sí? Esto tiene que ser igual a 85.2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues despejamos, ¿sí? Y obtenemos que A va a ser igual a 85.2 entre beta 1 F'C por B', ¿sí? ¿Qué es lo que tiene aquí, que se está expresando aquí? Esto que está aquí es la fuerza de tensión, esto es F'C, ¿sí? Y esto es beta', ¿sí? Y con eso obtuvimos este valor de A. Y ya con este valor de A fue como obtuvimos la nueva profundidad de eje neutro, que va a ser la profundidad de eje neutro correcta, que es 5.89. Con esta profundidad revisamos si el acero de refuerzo está fluyendo, ¿sí? Volvemos a calcular las deformaciones en el acero, vemos que sí está fluyendo, y entonces pues lo único que faltaba era obtener las fuerzas en el acero, las fuerzas, perdón, internas, ¿sí? Para verificar que con esta profundidad de eje neutro, pues la compresión y la tensión van a ser iguales. Y eso pues sí se cumplió. Entonces significó que la profundidad de eje neutro que obtuvimos pues fue correcta. Y ya con eso, pues nada más nos faltaba calcular el momento resistente, que es lo que obtuvimos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda? Sí. ¿Sí? ¿Claro? ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, profe. ¿No? No. Sí. Sigamos. Entonces, este mismo ejercicio lo vamos a revisar ahora por algo que le conocen como el método de ecuaciones, que no es más que lo mismo que hicimos aquí ahorita, pero empleando, por ejemplo, las expresiones del reglamento de construcciones de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, si se fijan, es la misma sección T con las mismas propiedades, pero ahora la vamos a resolver de otra manera, ¿sí? No va a ser por tantos. Entonces,
¿Cuáles? Tenemos que plantear ecuaciones, pero ¿cuáles ecuaciones? Ustedes van a ver que las ecuaciones pues es lo mismo que hemos utilizado ahorita, ¿no? ¿Sí? El caso 1, por ejemplo, va a ser suponiendo que la viga, el bloque de esfuerzos de la compresión de concreto esté contenido dentro del patín de la sección transversal. El caso 2 va a ser suponiendo que la profundidad de este bloque de esfuerzos pues va a salir del patín, va a estar más grande que el patín, entonces va a estar contenido dentro del alma, que fue lo que vimos también al inicio de la clase, ¿sí? Entonces, tendríamos estos dos casos, ¿sí? Vamos a empezar con el caso primero, ¿sí? Donde A, ¿sí? Que es la profundidad del bloque de esfuerzos, que es esta A, va a ser menor o igual a la altura o al espesor del patín de la sección transversal, que sería esta parte, ¿sí? Entonces, retomando el diagrama de fuerzas internas, nosotros sabemos que la compresión va a ser igual a la tensión, ¿sí? Entonces, si hacemos esta igualación y sabemos que la compresión es igual al Fb' por A por B, va a ser igual al área de acero por el esfuerzo del acero, que en este caso el esfuerzo del acero sería el esfuerzo de fluencia. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos que el acero fluya. Entonces, si de aquí igualamos y despejamos, pues obtengo esta expresión que es igual al área de acero por Fy por Fb' por C por B, ¿sí? Que es la misma expresión que vimos hace rato, ¿verdad? Y que también, en el caso de las ecuaciones, ¿dónde está? Si se fijan, pues más o menos corresponde a esto que tenemos acá, ¿sí? Bueno, ahí está. Entonces, haciendo esta igualación, pues obtenemos esta ecuación para obtener el valor de A. Ok. Con este valor de A, como A es menor al espesor al espesor del patín de la sección transversal, pues entonces el momento resistente lo puedo obtener con esta expresión, que es la misma expresión que se obtuvo para secciones rectangulares, pero expresadas en términos de un valor de Q, ¿sí? Entonces, ahí quedaría esto. Ahora, ¿cuál es el caso 2? El caso 2 es cuando A es mayor al espesor del patín de la sección transversal, que es este caso que ya lo vimos al inicio, ¿no? Entonces, para analizar este caso, pues nos apoyamos del principio de superposición, ¿sí? En donde la sección total la dividimos en dos secciones, ¿sí? En dos partes, ¿sí? Que sería la parte en donde tendríamos la contribución nada más del bloque de esfuerzos debido al patín de la sección transversal, que sería esto que está aquí, ¿sí? Y en la sección 2, contribución del bloque de esfuerzos de concreto, que estaría aportando el alma de la sección transversal, que sería esto, ¿sí? Bueno. Entonces, para la sección 1, que es esta en donde tenemos los bloques de esfuerzos contenidos en el patín de la sección transversal, pues le tendríamos que calcular la fuerza de compresión que aportaría esto, que le vamos a llamar CP, que sería la compresión en el patín. Si se fijan, pues lo que hacemos aquí es obtener el volumen de este bloque de esfuerzos, ¿sí? en donde si los juntamos, podríamos obtener en un solo paso el volumen de este bloque de esfuerzos. Simplemente a todo este rectángulo le tendríamos que restar esta parte, porque esta parte no está participando. ¿Lo ven? Entonces, como no está participando, entonces si yo sumo esta área más esta otra área, pues ¿qué le tengo que hacer? Pues le tengo que restar esta parte que no está participando. Entonces a BF le restaría el ancho B, que es lo que está aquí. ¿Lo ven? Entonces, de esa manera, pues calculo la fuerza de compresión en el patín, ¿sí? La fuerza de tensión en el acero, pero en el acero que está participando en el patín, lo único que hacemos es el acero total, ¿sí? Si se acuerdan, el acero total son 4 varillas del número 4, ¿sí? Este acero AS lo dividimos en dos,
una parte que contribuye al patín y otra parte que contribuye al alma, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente se divide la mitad, ¿sí? La mitad se va para el patín y la mitad se va para el alma. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el área de acero del patín, que serían 2 varillas del número 8, y la manera de calcular la tensión en el patín sería el área de acero, el ASP, perdón, aquí le faltaría la P, multiplicado por el esfuerzo de prueba, ¿sí? Y para calcular, hacemos lo mismo para la sección 2, en donde el bloque de esfuerzos sería este rectángulo, ¿sí? Y calculamos igual la compresión en el alma de concreto, lo calculamos igual, calculando el volumen de este bloque de esfuerzos, y el área de acero, aquí no se alcanza a ver, el área de acero del patín sería igual al área de acero en el patín multiplicado por el esfuerzo que se tenga ahí, que sería el esfuerzo FY, ¿sí? Entonces, de esta manera, haciendo estas suposiciones, por ejemplo, cuando A es mayor que el espesor del patín, nosotros sabemos que la compresión en el patín debe ser igual en la tensión en el patín, ¿sí? Haciendo, bajo esta suposición y sabiendo cuánto vale CP y cuánto vale TP, pues despejamos cuánto tendría que valer el área de acero en el patín, que es esto, ¿sí? Aquí simplemente estamos igualando lo que vale CP y lo que vale TP, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Estas dos las igualamos y al igualarlas despejamos el valor de ASP, que no la conocemos ahorita, y el ASP sería igual a esto que tenemos acá. Para la sección con alma hacemos exactamente lo mismo. Sabemos que la compresión en el alma va a ser igual, tiene que ser igual a la tensión en el alma. Y bajo ese supuesto, y sabiendo que la compresión en el alma es igual a esto, y la tensión en el alma es igual a esto, pues igualamos, y de ahí podemos despejar A. Entonces A nos da que es todo esto, ¿sí? Ahora, ¿cuánto va a valer el área de acero en el alma? Pues simplemente, pues si conocemos el área total de acero, pues le restamos el área de acero en el patín, que es lo que tenemos aquí. Entonces el área de acero en el alma, pues sería esto, ¿sí? Y de esta manera, sustituir el área de acero en el alma, obtendríamos que el valor de A sería igual a esto que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, con todas estas expresiones, que ahorita, si se fijan, ahorita con las expresiones, ya más adelante ustedes las comparan con las expresiones que se presentan en las normas técnicas complementarias del concreto, pues son prácticamente las mismas, ¿sí? Porque se están planteadas bajo esta suposición, ¿sí? Bueno, entonces finalmente, ¿qué nos faltaría? Pues determinar el momento resistente, ¿sí? Y el momento resistente, pues va a ser igual a la suma de los momentos que produciría cada una de las fuerzas que estarían participando, que sería, por ejemplo, aquí. Tendríamos que elegir un punto de la sección transversal en donde nosotros tomaríamos momentos, y eso es lo que se hace aquí, ¿sí? Entonces aquí está expresada en términos de T, de la tensión, ¿sí? O en términos del área de acero, lo podemos obtener de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿de qué va? ¿A qué se llega como conclusión de esto? Que la profundidad A, que se calcula con esta manera, pues va a depender, bueno, más bien, obtenemos el valor de A y evaluando si A es mayor, o si en este caso, si A es menor al espesor del patín de la sección transversal, pues vamos a obtener el momento resistente de esta manera, que sería con una viga rectangular, y si A es, aquí está mal, si A es mayor que el espesor del patín, pues entonces la viga, el momento resistente de la viga lo vamos a obtener de esta manera, ¿sí? Y tendríamos que calcular el valor de A y el valor de ASP, ¿sí? Entonces, estas fórmulas son, les digo, son exactamente las mismas que vienen por acá, ¿sí? Las normas, las que vienen aquí en las normas técnicas complementarias, ¿sí? Son prácticamente las mismas. No hay vuelta de hoja porque el comportamiento de las vigas a flexión, pues es muy fácil describirlo tal y como es. No hay que hacer simplificaciones. La única simplificación que se hace en cualquier reglamento
es esta, ¿sí? Y que es la forma del bloque de esfuerzos, ¿sí? Que para fines prácticos se considera que es un bloque de esfuerzos rectangular, pero en la realidad este bloque de esfuerzos no es rectangular, tiene una forma parabólica. Entonces, esa es la única simplificación que se hace, y ya todo el planteamiento, pues, es planteamiento de equilibrio, ¿sí? Y relación entre esfuerzos y deformaciones, pero hasta ahí no hay nada diferente, no hay ningún truco ni nada, simplemente es planteamiento de equilibrio y comparar deformaciones, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda aquí? Vamos a resolver este ejercicio con estas ecuaciones y van a ver que pues, no hay que plantear tantas cosas y se llega al mismo resultado, ¿sí? Entonces, vamos a solucionar el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que determinar el valor de A. Y ya sabemos que el valor de A lo vamos a obtener con esta ecuación, que es el área de acero por esfuerzo de fluencia entre el FB'(C) y por B, ¿sí? Entonces, simplemente sustituimos, ¿sí? Tenemos todo y sustituimos y nos da rápidamente que el valor de A es igual a 5.01, ¿sí? Que es el valor que tuvimos también planteando el método iterativo, ¿verdad? Pero aquí ya no hubo necesidad de hacer ninguna iteración, ¿sí? Nos vamos directo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que revisar si esta profundidad o este valor de A está contenido dentro del espesor del patín, ¿sí? Nosotros sabemos que el espesor del patín es un dato y vale 12 centímetros. Entonces, pues sí, haciendo la comparación, vemos que el A de igual a 5.01 centímetros es menor que el patín, que la altura del patín. Entonces significa que la viga tiene un comportamiento como viga rectangular. Entonces, ya que sabemos eso, pues entonces voy a utilizar esta expresión para obtener su momento resistente, ¿sí? Que en este caso está planteado en términos de Q, y entonces pues tengo que determinar el valor de Q y para determinar el valor de Q necesito obtener el valor de ρ, que es la cuantía en el acero, ¿sí? Entonces, el área de acero es un dato conocido, B es un dato conocido, D también es conocido, y entonces obtengo el valor de la cuantía del acero, que es 0.2031. Ahora con ese dato obtengo el valor de Q, ¿sí? FY lo conozco, FB' lo conozco, porque sé que es igual a beta 1 por F'(C), son datos que ya conozco, y obtengo el valor de Q. Entonces ahora, pues ya tengo toda la información, pues lo sustituyo en el momento resistente, ¿y cuánto me da? Me da 59.4, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues nosotros también podemos determinar el momento resistente de una sección T sin necesidad de estar iterando, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Y si se fijan, pues son los mismos resultados que obtuvimos con el otro método, ¿sí? que es el método iterativo, ¿sí? ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Creo que no. Entonces, esta es otra alternativa. ¿Cuál van a usar? Pues va a depender de cada caso, ¿no? Pero es muy importante que conozcan ambos, ¿sí? Hay veces que las vigas, les digo, mientras las vigas tengan formas regulares, pues se van a poder tener estas expresiones, pero cuando las vigas no tienen una forma muy regular, entonces no va a quedar de otra y van a tener que estar usando el método de tanteos o el método, ese método, o que es un método iterativo. Eso es lo que tendrían que usar, ¿sí? Pero para caso de vigas rectangulares, vigas T, pues ya están establecidas estas expresiones que son muy fáciles de deducir. La verdad, no es complicado entender de dónde salen todas estas expresiones, ¿sí? Bueno, ¿no hay dudas? Entonces pasemos a otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. En este caso nos piden diseñar la trave T que está en flexión en la figura que nos están mostrando, ¿no? Entonces nos dan de datos la altura, la H, que son 60 centímetros, R, que es el recubrimiento, nos dan que es 8 centímetros, B', que es la base de la sección rectangular, que es 20 centímetros, T, que es el espesor de la losa o del patín, que son 8 centímetros, y nos dan una distancia que se llama CAC, que es CAC, es la distancia que hay de centro a centro entre traves, ¿sí?
En este caso nos dicen que son 90 centímetros. ¿Sí? Entonces, este tipo de losa con trave, ¿ustedes dónde lo han visto? ¿En qué, perdón? Puentes. En los puentes. También. ¿Sí? ¿En dónde más? En ciertas carreteras. Sí, no tanto en puentes, estos son más comunes de lo que ustedes se lo imaginan, son losas nervadas, ¿sí? En donde las En los traves centros comerciales, ¿no? también en los centros comerciales, ¿no? Aquí pues esto está hueco, pero a veces no está hueco, está aquí algo que le llaman casetón, ¿sí? Que es para aligerar la losa, ¿sí? Normalmente, y también se les conocen como losas planas, normalmente este tipo de losas pues ya actualmente están en desuso. ¿Por qué? Porque no tienen un buen comportamiento ante diseño sísmico, ¿sí? Y entonces se evita que se tengan losas planas, ¿sí? Losas planas son aquellas en donde no se ve que haya traves, se ve nada más un espesor de losa muy grande, y no se ven las traves, ¿sí? Las traves están contenidas dentro de la losa, ¿sí? Entonces este es un caso así. Entonces por eso tenemos esta distancia que es de centro a centro y es de 90 centímetros. En un edificio normalmente pues las traves están en el perímetro de la losa, ¿verdad? No están dentro del claro de la losa, sino están en el perímetro, ¿sí? En este caso, por eso la distancia son 90 centímetros, ¿sí? Ahorita van a ver para qué es eso, ¿sí? Bueno, tenemos un F'C de 250 kilogramos por centímetros cuadrados, un Fy de 4200 y la longitud de estas vigas son 9 metros. La distancia D son 52 centímetros, ¿sí? Que es la distancia que hay de la fibra superior a compresión hacia el centroide donde estaría el acero de refuerzo, ¿sí? Que son 52 centímetros, ¿sí? Entonces, aquí en esta sección T, si ustedes se fijaron en el ejercicio pasado, nos daban el dato de que cuánto valía el valor del ancho de la sección T, lo que es el valor de B. Aquí nos dijeron que es 80 centímetros. Pero aquí no nos dan ese dato, ¿sí? Aquí estamos viendo una trave, otra trave, y están en la parte superior, están unidas por el espesor de la losa, que se coló de manera monolítica, ¿sí? Y lo único que nos dicen son estos datos, no nos dicen cuánto vale el ancho B de la sección transversal, y nos dicen que el momento de diseño son 70 toneladas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para definir ese ancho de la sección transversal? Pues hay un criterio, ¿sí? Que tenemos que revisar de varias opciones, elegir el valor mínimo. ¿Cuáles son esas opciones? Tenemos que revisar cuánto es el espesor, el espesor del patín. El espesor del patín son 8 centímetros. Entonces nos dicen que eso lo multipliquemos por 16. Y si hacemos 16 por 8, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto es 16 por 8? 128. 128. 128, ¿verdad? Entonces, aquí son 128. Nos dan otro, que revisemos otro caso, L entre 4. ¿Cuánto es L? L son 9 metros. 9 entre 4, ¿cuánto nos da? 2.25. 2.25. Y por último, la distancia centro a centro, que es centro a centro de traves. Esta distancia nos dicen que son 90 centímetros. Ya es un dato también. Son 0.9, para que quede todo en las mismas unidades. Entonces, de estos valores, para definir el ancho efectivo de la sección T, tenemos que elegir el mínimo. Entonces, ¿cuál es el mínimo de estos tres? Pues la distancia centro a centro, ¿no? Que son 90 centímetros o 0.9 metros. Entonces, eso significa que mi ancho de la sección T van a ser 0.9 metros. ¿Sí? Ese va a ser mi ancho, que es un dato que no tenía.
Entonces, ahora sí, ya tengo todo para poder diseñar esta trave T. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a determinar primero tenemos que determinar la profundidad del eje neutro o hacer una suposición, ¿verdad? Ahorita nosotros no conocemos a qué profundidad está el eje neutro, ni sabemos cuál es la distancia A, o si la conocemos. No la conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a analizar la viga suponiendo que la viga tiene un comportamiento como T. ¿Sí? Entonces, si suponemos que la viga va a tener un comportamiento como T, significa que la distancia A, que esta A va a ser mayor que el espesor del patín. Y al hacer esto significa que el bloque de esfuerzos de compresión del concreto pues va a estar contenido en el alma, tanto en el alma como en el patín. Entonces, planteamos la solución de este problema, como lo vimos ahorita hace un momento en el caso de las ecuaciones, lo planteamos para el caso de la contribución del patín más la contribución del alma para la resistencia, para el momento, la resistencia de la sección T. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que todo el patín está contribuyendo al bloque de esfuerzos y esta parte del alma va a estar contribuyendo también al esfuerzo a compresión. Entonces, vamos a suponer una profundidad A que no la conocemos. ¿Sí? Entonces, para hacer esto necesitamos forzosamente determinar un área de acero del patín, que es la que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces vamos a determinar eso. Entonces, aplicando las expresiones que vimos anteriormente, sabemos que el ASP es igual a FB' por el espesor. ¿Qué pasó? Ahora sí. Entonces, el área de acero, tenemos que calcular el área de acero del patín y el área de acero del alma. ¿Sí? Entonces, utilizamos las expresiones de cada caso. ¿Sí? Entonces, el acero del patín lo determinamos y nos da un área de 24.8 centímetros cuadrados. Hacemos lo mismo ahora para determinar el área de acero del alma. El área de acero del alma va a ser el área de acero total menos el área de acero del patín. ¿Sí? Bueno. Entonces, necesitamos determinar cuánto es el momento resistente. Nosotros sabemos que el momento último que se está presentando en la viga pues es igual a 70 toneladas metro. Entonces, en esta expresión, pues sustituimos, ¿no? Entonces, conocemos MR, conocemos FR, ya conocemos ASP, conocemos D, conocemos TF, conocemos el área de acero, no la conocemos, ¿verdad? Conocemos ASP, pues sí la conocemos. Conocemos FY, conocemos D, conocemos A, conocemos todo lo demás. ¿Sí? Entonces sustituimos, y si se fijan, esto que está aquí, ¿esto quién es? Este AS menos ASP, ¿qué es? Es el área de acero en el alma. Es el área de acero en el alma, ¿no? Pero a nosotros ahorita nos sirve más que la dejemos expresada de esta manera, ¿sí? Entonces, pues despejamos esto y obtenemos que el área de acero en el alma, ¿sí?, que es igual a esto, va a ser igual a esto de aquí, ¿sí? Entonces queda en términos de una A, que también no la conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para determinar el valor de A y el valor del área de acero
en el alma. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer, jóvenes? ASP lo conocemos, pero si se fijan, tenemos una ecuación con dos incógnitas, ¿verdad? ASP ya lo conocen, ya lo determinamos aquí y nos dio 24.8. AS no la conozco, A tampoco la conozco. Entonces, ¿qué haría? Tengo dos incógnitas y una sola ecuación, que es esta. ¿Cómo le hago para conocer las incógnitas que me faltan? ¿Qué se les ocurre hacer? Sería un método de iterar. Pues habría que iterar, ¿no? No hay de otra. Tenemos que proponer pues un valor de A, que sería lo más fácil, ¿sí? Entonces, no tenemos de otra y tenemos que iterar. Así es. Entonces, vamos a proponer un valor de A, ¿sí? Vamos a proponer primero que A sea mayor a T, que sería el espesor del patín de la sección transversal. Sabemos que T es un dato y T es igual a 7 centímetros. Acá lo vemos. ¿Sí? Entonces, pues con ese valor de T podemos obtener y como A tiene que ser mayor a T, pues proponemos que A sea igual a 8 centímetros. Con eso pues ya nos salimos del patín de la sección transversal y con esa A que estamos proponiendo pues calculamos cuánto sería el área de acero en el alma, que es esto que tenemos aquí y es la expresión que acabamos de obtener acá abajo, ¿no? Con esta expresión, al sustituir con el valor de A, pues obtenemos que el área de acero en el alma, que es AS menos ASP, nos da un área de 13.52 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, con esta área de acero, pues ahora yo puedo recalcular mi valor de A, ¿sí? Pero ahora no usando esta expresión, sino usando la expresión para obtener el valor de A, para secciones como T, ¿recuerdan? Que es esta que está aquí, y que fue la que se obtuvo por acá, ¿no? Que es esto. ¿Sí? Que es ese, ¿no? Entonces, pues, con el área que yo obtuve, que es 13.52, la sustituyo aquí, FY, ya lo sustituyo, FY' C, pues es 0.85 por 250 y beta primas 20, que es dato. Entonces, con eso ahora me da una, para esa área de acero, me dice que A es igual a 13.36. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué hago? Yo empecé con un A, y con esta de 8 centímetros obtuve un área de acero en el alma de 13.52 y si yo recalculo el valor de A con la expresión general, obtengo que mi profundidad del eje neutro, perdón, no profundidad de eje neutro, no, mi profundidad del bloque de esfuerzos es 13.36, ¿sí? Lo cual es diferente a esta. Entonces, como esta A es diferente a esta, significa que el valor de A que se propuso no es el correcto, o la profundidad del eje neutro no es el correcto, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a saber que la profundidad A va a ser correcta? Pues cuando por este camino yo llegue a un valor de A y cuando vuelva a recalcular el valor de A, pues tienen que llegar a ser iguales, ¿sí? Mientras no sean iguales, significa pues que no he llegado al A correcto y pues entonces, por lo tanto, no puedo obtener el valor correcto de la profundidad del eje neutro, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que estar iterando. Entonces, ahorita yo obtuve una profundidad de A igual a 13.36 centímetros. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? Pues ahora tendría que recalcular el valor del área de acero con esta expresión, ¿sí? Entonces, con esta A que obtuve aquí, 13.36, pues vuelvo ahora, que sería ahora, en vez de proponer un valor de A igual a 8 centímetros, ahora voy a proponer que A sea igual a 13.36, ¿sí? Que es lo que estoy haciendo acá.
¿Sí? Entonces, con este valor, obtengo un nuevo valor de área del acero del alma, que me da 14.32. ¿Sí? Ahora, con este valor de área de acero en el patín, perdón, en el alma, perdón, pues vuelvo a obtener una nueva A con la expresión general. Y me da que mi A es igual a 14.15. ¿Sí? Entonces, esta nueva A la comparo con la A que tuve anteriormente y pues ya veo que ya se empiezan a aparecer, ¿verdad? Aquí tenía 14.32 y aquí tenía 14.15. Ah, pues entonces con esta iteración, que es esta que tengo aquí, bueno, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues ya las cosas empiezan a aparecer un poco más. Perdón, esto es el área, perdón. Entonces, esta 14.15, esta fue la A que obtuve ahorita, perdón, y la comparo con la anterior y da 13.36. Pues ya se empiezan a aparecer, todavía no son iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues esto que hice aquí, lo tengo que estar repitiendo hasta llegar a que la A obtenida con esta expresión, perdón, la A que yo obtuve al sustituir esta área de acero, pues sea igual a la A que yo obtenga acá. ¿Sí? Y eso, si se fijan, aquí ya no puse todas las iteraciones, pero eso sucedió 3 iteraciones más, en donde la A, esta y esta pues, son prácticamente iguales y me dan la misma área de acero en el alma. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como tendríamos que hacer este proceso de iteración para determinar la profundidad del bloque de esfuerzos que debe ser, que tendría que ser la correcta. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? No, profe. ¿No? ¿Seguros? ¿No hay dudas? ¿Hasta cuántas decimales tenemos? ¿Cómo? Perdón, no lo entendí. ¿Hasta qué cuántas decimales? ¿Hasta qué? ¿Qué? ¿Hasta ¿Sí? cuántas decimales tenemos? ¿Cuántas iteraciones tendrías que hacer hasta que No, esta A sea parecida a esta? ¿O qué me dicen? que cuántas decimales tenemos que usar. O Con dos sea, ya cuando decimales. con dos. 2 decimales nada más. ¿Sí? Ok. Sí, 2 decimales es más que suficiente, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Entonces ya de esta manera pues ya determinamos el valor de A. Todavía no terminamos sobre el ejercicio. ¿Qué nos falta hacer? Pues ahora ya nos falta determinar el área de acero, ¿verdad? Ya sabemos ahorita el A. Entonces yo sé que el área de acero va a ser igual al área de acero del patín más el área de acero del alma, ¿sí? Que el área de acero del alma, acuérdense, es igual al AS menos al ASP. Pero todo esto es igual al área de acero en el alma. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, yo ya conozco cuánto vale ASP. ASP es 24.8. Yo ya sé cuánto vale AS menos ASP, que es el área de acero en el alma, porque pues aquí ya lo obtuve, ¿verdad? Que es que es 14.47. ¿Sí? Entonces el área de acero total que yo necesito para resistir ese momento es de 39.27 centímetros cuadrados. Entonces, una manera en la que yo podría resolver esto, pues propongo 5 varillas del número 10. Una varilla del número 10 tiene 7.92 centímetros cuadrados de área y por 5 obtendría me obtendría 39.6 centímetros cuadrados. Entonces, esta área es ligeramente mayor al área necesaria, pero no hay mucha diferencia. ¿Vale? Entonces, para este problema, pues tendría que colocarle a la sección transversal 5 varillas del número 10. ¿Okay? Entonces,
las varillas se pueden distribuir de esta manera. No hay necesidad de colocarlas en un solo lecho, y más porque ya quedarían muy amontonadas. Entonces hay que buscar la manera de que se distribuyan en la zona de tensión de la sección transversal. ¿Sí? Entonces, de esta manera sería como se resolvería este problema. ¿Alguna duda? A mí no me... de las iteraciones, o sea, de esta lámina, se tiene que iterar las veces que sea necesario para que las dos láminas sean iguales o equivalentes. Las dos láminas. Digo, de la lámina que está presentando en Ajá. Sí. en la tabla, La tabla, ¿qué? se tiene que iterar de A y de A, sí, no, es B. Se tiene que seguir iterando hasta que esos dos resultados sean iguales o semejantes. ¿Sí? De modo de que con que esta A y esta A sean iguales. ¿Sí? Si esta A y esta son iguales, te van a dar el área de acero pues, prácticamente la misma. ¿Sí? Y ya con eso significa que ya llegas a la correcta. ¿Sí? Si te fijas al inicio, nosotros no sabíamos cuánto valía A y se propuso una A mayor, igual a 8, que es mayor al espesor del patín de la sección transversal. Entonces, con esta A que nosotros propusimos, obtuvimos un área de acero en el alma, que dio 13.52. ¿Sí? Entonces, aquí no sabíamos si esta A era correcta. ¿Qué es lo que teníamos que hacer para verificar que esta A sea correcta? Pues con esta área de acero, pues nosotros calculamos nuevamente la A. Si con esta área de acero calculamos A y nos hubiera dado que la A era igual a 8 centímetros, pues ya se hubiera acabado el problema. Pero no fue así. Cuando calculamos esta área de acero y la sustituimos en esta fórmula para obtener nuevamente A nos dio igual a 13.36. Entonces, como esta A es diferente a esta, pues las áreas de acero que se obtienen con cada una de las A pues son diferentes. Entonces, ese valor de A no era correcto. Entonces, ¿qué se hizo? Pues ahora con este valor de A que se obtuvo, pues es el valor que propongo para obtener el área de acero en el alma. Entonces, utilizo esta expresión y obtengo un área de acero, que aquí dio 14.32. ¿Sí? Ahora verifico, con esta área de acero, ¿qué valor de A me da? Y reviso que el valor de A que me da sería 14.15. ¿Sí? Entonces, esta A todavía es un poco diferente a esta, entonces tengo que otra vez volver a iterar, y así sucesivamente hasta llegar que esta A y esta A sean iguales. ¿Sí? ¿Cuántas iteraciones tengas que hacer? Pues eso va a depender de la aproximación que se vaya teniendo conforme vayas iterando. ¿Sí? Ahí no hay una regla para poder definir el número de iteraciones. Profesor, perdón ¿Sí? que lo interrumpa, es que me tengo que ir a un laboratorio a la 1, ¿no hay problema? Pues no, se va a perder la clase. Ya voy a terminar, ¿no? Nada más vamos a ver, nada más estamos cerrando este ejercicio y les voy a dejar una tarea, ¿sí? Que sería este otro ejercicio, en donde ustedes van a diseñar esta trave T para el momento máximo al centro y para el momento mínimo. Perdón, para el momento máximo al extremo, a los extremos. Entonces van a tener que diseñar la viga dos secciones transversales. ¿Sí? Esta va a ser su tarea. Van a tener que hacer un procedimiento similar a lo que ahorita vimos en este ejercicio, y aparte sería la tarea del reporte de la práctica. ¿Sí? No sé si tengan alguna otra duda. ¿Cuándo se entrega el reporte de la práctica 1? Próximo martes, al igual que esta tarea. ¿Sí? Gracias. Para el martes, sí. Si yo ahorita en un momento subo en Teams el requerimiento de la tarea para que ahí las vayan a subir. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Puede subir la presentación? Sí, ahorita se las comparto, ¿no? Ya vi que tiene algunas erratas, ahorita las corrijo y se las subo. ¿Sí? Se las comparto. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, si no hay otra duda, alguna otra pregunta, pues aquí la dejamos y nos vemos el próximo martes.
Ya nada más faltaría ver un detalle de las secciones T y con eso terminaríamos el diseño a flexión de vigas y pasaríamos al siguiente tema que sería el tema de cortante. ¿Sale? Al terminar el tema de cortante, nosotros ya estaríamos listos para hacer un primer examen parcial. ¿Sale? De acuerdo, profesor. Gracias. Está bien. Pues que tengan un buen fin de semana. El lunes no hay actividades. Espero que disfruten este descanso de la manera más responsable posible. ¿Vale? Y cuídense, jóvenes. Gracias, profesor. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta el martes. Hasta Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. luego, hasta luego.